Buenas noches, Honduras, buenas noches al mundo. Bienvenidos a una emisión más de su programa de entrevistas La Palabra, que se transmite lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche a través de la señal de LTV y que comúnmente lo presenta nuestro compañero y director de prensa Raúl Morazán, quien, ustedes ya saben, se encuentra en una misión especial en China, como enviado especial de LTV. Así que saludos a Raúl hasta allá a la distancia. Espero que nos esté sintonizando por alguna manera, o por el internet, que es lo más fácil, y obvio, es correcto, por nuestra página web. Y pues aquí estaremos mientras nuestro compañero Raúl Morazán esté de viaje. Vamos a dar paso de inmediato porque hoy vamos a hablar sobre varios temas de interés nacional, especialmente en el tema político y electoral que nos preocupa tanto a los hondureños, previo a que estamos allá en la antesala de las elecciones generales en nuestro país el próximo 30 de noviembre, para lo cual hemos invitado a un reconocido abogado y analista nacional, y estamos hablando de nuestro amigo. ¿Por qué nuestro amigo del medio? Así porque es. también es periodista, quiero decirles, claro. Colega periodista, abogado José Zúñiga. Bienvenido, abogado Zúñiga, un placer tenerlo con nosotros siempre. Bueno, dialogamos muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, pero le dije, véngase, vamos al programa La Palabra para que dialoguemos sobre varias temáticas que yo sé que el abogado conoce. Él conoce varios temas, en temas de seguridad también nos vamos a hablar un poquito ahí sobre esa temática. Abogado, vamos a iniciar con el tema toral que en este momento tiene a la población hondureña con bastante interés de conocer qué es lo que va a suceder en las próximas elecciones. Hace poco se acaba de pelear Marlon Ochoa, que fue a denunciar a las concejales Ana Cosette López del Partido Nacional y Ana Paola Hall del Partido Liberal al Ministerio Público por supuestas irregularidades en el flujo de cómo se va a manejar la información, las actas a través de este sistema TREP, que según él es más de lo mismo que se utilizó en el 2017 y 2013 como estrategia de fraude electoral por parte de los grupos tradicionales políticos en nuestro país. Bienvenido. Gracias, muy amable, licenciado Owen. Y bueno, y a la población hondureña un fuerte abrazo y saludo, esperando que estén bien en su casa y buen provecho, porque imagino que es la hora de cena también. Cabe mencionar, ante lo que usted ha mencionado, licenciado Owen, que si usted empieza a revisar la historia, más de los procesos políticos más recientes, podríamos decirlo, de cierta manera, hablando propiamente del año 2006 hasta la fecha, muchos han sido bastante controversiales, controvertidos, en su momento, el que fuera el Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, no poder garantizar los ganes, entre comillas, o las victorias de los diversos partidos políticos por el voto popular. Creo que ese fenómeno se aplacó con la alianza que se dio entre el Partido Libertad y Refundación en las más recientes elecciones con el señor Salvador Narrala, porque la votación fue masiva. Se sintió, y fíjese que usted dice algo bien importante, se sintió que el pueblo hondureño se le respetó su decisión, su voto, porque todos salimos de las elecciones del 2021 y tranquilos. Hubo paz. Los que perdieron aceptaron la derrota, los que ganaron pues celebraron su victoria, pero eso nuevamente se quiere como que en este momento distorsionar en nuestro país, y no salimos de ese hoyo en el que hemos estado electoralmente hablando, que Honduras nunca en la historia se ha caracterizado por tener elecciones transparentes, pacíficas, y donde verdaderamente se respete la voluntad del pueblo hondureño por ambos lados, por tanto los que pierden y los que ganan. Totalmente de acuerdo. Por eso yo me retrotraía en el tiempo a lo que sucedió en el 2006. Recordamos que sin tener el conteo total de votos, en su momento uno de los concejales del Partido Liberal, porque ahí no existía Libre, si recordamos, Aristide Mejía salió antes del todo el conteo final a dar por victorioso en ese momento al señor Manuel Zelaya Rosales. Y de ahí, pues, vuelvo y le repito, vinieron procesos bien controvertidos,
en donde obviamente se genera cierta desconfianza porque el liderazgo comúnmente de quien tiene el poder en ese momento, hablando del Partido Nacional durante esos 12 años, pues había un control bastante grande prácticamente de todas las instituciones del Estado y sobre todo la falta de verdadera división de poderes que en su momento, vuelvo y le repito, un liderazgo avallazador del señor Juan Orlando Hernández, pues logra acaparar eso que incluso nos cita la historia que se dio una reelección que era totalmente ilegal, desde cualquier punto de vista que usted lo quiera ver. De ahí, una de las tragedias, entre comillas, más grandes en nuestros procesos electorales sucede en el año 2017, sin duda alguna, con el hecho de esas más de 700 veces que se cae el sistema y que a posteriori se da un factor geopolítico que no podemos desdeñar, el hecho de que en ese momento la embajadora de Estados Unidos, muchos todavía nos seguimos preguntando qué estuvo haciendo en ese momento en el conteo de votos cuando se da la controversial caída, más de 500, 700 veces caídas del sistema, avalando lo que se estaba dando en ese momento. Entonces, que incluso la OEA, la Organización de Estados Americanos, se pronuncia y dice que no puede garantizar el proceso electoral en Honduras y que la recomendación de ellos es que se vuelva a repetir. Ya sabemos en qué terminó esa historia. Bueno, yo estaba, fíjese, abogado, recuerdo, dando cobertura periodística a ese evento, a esas elecciones, y estaba en el centro de cómputo ahí del Tribunal Supremo Electoral todavía, ¿verdad? Correcto. Tribunal Supremo Electoral. Así es. Y recuerdo que a las 2 de la mañana se cerraron las votaciones. A las 2 de la mañana estuvimos nosotros cerrando las votaciones con el triunfo del ingeniero Salvador Narrala. Correcto. Se cierran las votaciones ahí y luego empieza lo de los apagones. El rollo es que a las 10 de la mañana del siguiente día ya se le había dado vuelta con los votos rurales y con la curva de Watson que dijeron y, para que el ganador fuese Juan Orlando Hernández. Correcto. Y algo más delicado. Y por eso aquí en Honduras, en muchas ocasiones, se le ha llamado el cuarto poder a la parte mediática, a la prensa. Algo más delicado. Y ojo, voy a citar lo que ese entrevistador, alguien muy reconocido en el ámbito mediático, muy respetado también, y un gran profesional con una gran trayectoria, admitió en uno de sus programas muy vistos por la mañana que fue un error el haber abierto un espacio televisivo en ese programa para que se presentara uno de los mayores asesores en ese momento con la famosa teoría de los votos rurales, para convencer, entre comillas, en la psiquis de la población hondureña de que estaba ganándose transparentemente. Bueno, y voy a citar, porque la verdad es que hay que citar las cosas. Abogado, yo sé a qué se refiere, y está hablando de Renato Álvarez. Hace poco Renato Álvarez aceptó que fue un error. Exacto. Que Televicentro se haya prestado para hacerle campaña a ese triunfo a través de los votos rurales. Y el que estaba haciendo la maraña ahí de la curva de Watson y presentándonos barras de algo que no podía hacer porque la Constitución lo impedía, era Arturo Corrales Álvarez, quien estaba demostrando cómo Juan Orlando Hernández, a viento y marea, había superado el triunfo que a las 2 de la mañana del día anterior ya era contundente por parte del pueblo hondureño hacia Salvador Narrala como presidente de la República. Totalmente. Y que fue un robo descarado. Pues. Fue algo descarado. Bueno, yo por eso, mire usted, uno como abogado y como periodista también usted, licenciado Owen, cita lo que otras fuentes dijeron en ese momento. Uno de los organismos que siempre ha apoyado a Honduras en temas electorales ha sido la Organización de Estados Americanos, que aglutina más de 34 Estados miembros, obviamente del Caribe, Centroamérica y América del Sur. Y ellos dijeron y manifestaron que no podían
garantizar la transparencia de las elecciones en Honduras. Nos recordamos o hacemos memoria, muchas de las personas que salieron a las calles se perdieron vidas inocentes. Más de 34 personas perdieron la vida en esas manifestaciones. Recordamos también que, vuelvo y le repito, hubo una clara injerencia de otros actores externos. Y bueno, ya sabemos también cuál fue el final de este presidente y lo que se filtra, aparte de datos que se dieron de la Fiscalía Sur en el momento del juicio de quien fuera el expresidente Juan Orlando Hernández, en donde se hablaron incluso en esa filtración de documentos de cómo se había pagado a maras y pandillas para generar caos dentro de las elecciones que sucedieron en el 2017. Se vence esa situación por esa campaña masiva que hubo en contra del famoso Fuera Jo. Se dan las alianzas. ¿Dónde está el dinero? ¿En dónde está el dinero? Hubo una fuerte campaña. Vuelvo y le repito, fíjese que por eso es un dato muy interesante. Si usted se pone a revisar estadística, hay mucha gente que también a través de este famoso aparato de las redes sociales y todo, hay otro elemento más al que hay que sumar para ver cómo la gente se está informando. Entonces la parte mediática es bastante fuerte, es bastante difícil de vencer y es donde el pueblo hondureño también abre los ojos. Hoy el hondureño es una persona más pensante, más racional, es una persona que se da cuenta de la realidad de lo que está sucediendo en la población en general, de las políticas actuales, y producto de todo esto, obviamente los consejeros revisan la historia, así como lo estamos analizando nosotros, así como usted que lo está viendo aquí en este programa, saben que el que mejor juegue, entre comillas, su juego dentro del Consejo Nacional Electoral es el que puede llevar a su precandidato a ganar. Ojo, no es lo correcto, ni debería de serlo. Hay un famoso lema en latín que dice Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso es lo que se debe de manifestar en las urnas. Pero, como decimos también popularmente, licenciado Owen, eso es parte de un romance que la historia no nos lo cuenta de esa manera. También hay otro factor muy fuerte que se juega dentro de ese ente, que es el Consejo Nacional Electoral, en donde, como decimos popularmente, cada partido político se encarga de mandar a su mejor guerrero para que lo represente de la mejor manera. Porque la democracia en Honduras es una democracia todavía en pañales, todavía endeble y débil. Ojalá el 30 de noviembre no se vuelva a repetir escenarios como los que se dieron el 9 de marzo, donde el pueblo quede con, entre comillas, suspicacias de que por X o Y factor externo no se puede expresar en las urnas. Abogado, el 9 de marzo siento yo que fue el pueblo quien salió ganando. Me refiero en el sentido de que el pueblo fue el que salvó este proceso electoral, porque vimos a gente hasta tempranas horas del día siguiente esperando, haciendo fila, esperando hasta con sus bebés en mano, y no se alejaban de su centro de votación porque ellos querían ejercer el sufragio. Y ahí es donde yo creo que radica pues el éxito de las próximas elecciones generales, pese a que se está pidiendo pues tanto que trabaje bien las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que no influyan los partidos políticos de manera maliciosa, sino que traten ellos por su lado de ser un factor que transmita transparencia, paz y tranquilidad
a la población hondureña de que los resultados van a ser lo que el pueblo votó en las urnas. Pero ante todo, yo creo que va a ser el mismo pueblo el que va a tener que volver a ejercer esa fuerza para cualquier sector, sea estos militares, sean estos políticos, sean estos grupos de poder o sean estos miembros del Consejo Nacional Electoral al interno que quieran cometer alguna ilegalidad. Será el mismo pueblo que tendrá que volver a salir a las calles, a los centros de votación para ejercer el sufragio y una vez ejercido el sufragio, cuidar su voto. Así es, definitivamente. Y yo por eso le decía, mire, aquí toda la sociedad juega un papel importante. Y producto de mi aportación anterior en lo que le decía, es que el pueblo hondureño no es un pueblo tonto. Y hay de aquel político que piense que, como decimos popularmente, que con politiquería barata va a comprar ese voto. El pueblo hondureño hoy exige a aquellos precandidatos que lo que prometieron se les cumpla. Han salido muchos temas, licenciado, que los han querido politizar, usted sabe, como por ejemplo el tema del TPS, el Tratado de Estatus Temporal de Protección, por sus siglas en inglés, donde se ha querido politizar, pero aquí hay que ser honestos también, propiamente hablando. Recordemos que esas son ya políticas internas del gobierno de los Estados Unidos, en donde a muchos de los países latinoamericanos y muchos de los países en general del mundo hay una política fuerte antiinmigrante de parte del gobierno de Donald Trump. Pero obvio, como estamos ahorita en Honduras en pleno ejercicio de una campaña política, todos los partidos quieren sacar beneficio de esto, queriendo culpar a X o Y actual administración, cosa que si lo vemos desde un punto de vista estrictamente neutral, no es el tema, y ojo, no se debería de politizar por lo antes que le menciono. ¿Quién tiene la razón en este momento? Porque tras cámaras me decía usted que ambos sectores, tanto las concejales Ana Paola Hall y Cosette López, dicen verdades a medias y lo mismo Marlon Ochoa. O sea, que ambos tienen razón en lo que dicen, pero que lamentablemente no lo están haciendo como para beneficio del pueblo y la democracia del país, sino que cada uno está manipulando la situación para ver qué beneficio o el mayor beneficio que sacan para su partido político. Claro. Entonces, ¿quién en este momento pues está diciendo la verdad? Porque la verdad es que, mire, primero salen las concejales diciendo en una conferencia de prensa que Marlon Ochoa las está amenazando, que él no quiere transparencia, no quiere elecciones, y luego sale Marlon Ochoa diciendo lo mismo. ¿Qué podemos esperar o quién dice la verdad sobre este tema del TREP? Mire, es parte de esas luchas políticas que, vuelvo y le repito, se están dando dentro del Consejo Nacional Electoral, porque lamentablemente, y quiero hacer énfasis en eso, las elecciones en Honduras nos vuelve a demostrar este tipo de situaciones que no solo se ganan en las urnas, también se ganan a través de este tipo de juegos. Y volvamos a agarrar el libro de la historia y vamos a revisar, como le digo, uno de los ejemplos más claros, lo que pasa en el año 2017 y cómo al final, con todo el papel que juega la parte mediática también y la parte de las estrategias que se utilizaron, el señor David Matamoros Watson, pues fue como decimos, un gran actor que empujó la victoria en ese momento de quien fuera el Partido Nacional. Ojo, si usted revisa donde se amparan jurídicamente hablando, la ley electoral, el artículo 283 y también al 289, en toda esa sección, usted puede revisar que el TREP, muchos se han de preguntar qué es el famoso TREP. El TREP es la transmisión de resultados preliminares de elecciones. Entonces, como dice su término, preliminares. Pero quieren, por un lado, el señor Marlon Ochoa, que como dice
específicamente el término, se estén transmitiendo los datos de manera inmediata. Por otro lado, la consejera Ana Paola Hall y José López están solicitando que haya intervención humana en algunas actas que puedan haber dudas. Entonces, que acta que sea de dudosa procedencia, pues no se transmite en el momento, sino que se espere que haya un previo conteo y que después se transmita el dato de esas actas. Ahora, yo quiero, ahí es donde fíjese que yo no entiendo a las concejales ni al concejal Ochoa. ¿En qué momento preciso se va a fraguar el supuesto fraude? Si yo entiendo que después de que el acta sale de la mesa receptora, el sistema TREP funcionaría de que se escanea inmediatamente que sale de la mesa receptora. Así es. Y cuando se escanea, se distribuye a todos los partidos políticos, al Consejo Nacional Electoral y a medios de comunicación. O sea, es lo que tengo entendido yo. Es lo correcto. Ajá. Si esa acta tuviese algunas inconsistencias y pasa a un conteo especial, ¿cuál es el problema si se va a poder comparar con la que se supone todos ya tenemos a través del TREP? O sea, ahí es donde no me cuaja. Que pueda haber una modificación. ¿Por qué? Porque recuerde que todavía tenemos un sistema arcaico. ¿A qué me refiero que tenemos un sistema arcaico? A que es llenando una papeleta que puede ser sujeta de cualquier distorsión. Estaba y se hizo como medio de prueba la famosa biometría, pero en algunos casos no funcionó en todas las partes de Honduras, sobre todo en lugares internos donde no hay internet. Entonces, y al verse que estas elecciones pueden ser muy apretadas, porque usted revisa los datos del Partido Nacional, que fue el partido que salió en primer lugar, a pesar de todo, Partido Libertad y Refundación, segundo lugar, y Partido Libertad, si usted se fija, las diferencias son... Y son grandes. No, son escasas más bien. Entre los tres partidos. Son diferencias de 50,000, 60,000 votos, 80,000 votos, que definitivamente el voto independiente va a jugar un papel muy fundamental y trascendental en estas elecciones. Entonces, como decimos popularmente, los tres consejeros están tensos, están a la expectativa, y producto de esa tensión y expectativa, cada quien está dentro de su campo haciendo la lucha. Hemos dejado de por lado ver también cómo esto se ha llevado incluso a los que hoy casualmente iban a presentar licitaciones, porque ya en su momento el Partido Libertad y Refundación había hablado de Smartmatic, una empresa que históricamente pues, ha tenido conflictos en otros lados, incluso demandas donde han sido sometidos. También por otro lado se habla de Mapa Soluciones, que ya también conocemos la historia de Mapa Soluciones, en donde genera cierta controversia al no existir la confiabilidad por elecciones que estos ya manejaron en el año 2017. Entonces, hay una fuerte conflictividad dentro del Consejo Nacional Electoral, vuelvo y le repito, producto de las luchas que están haciendo, cada cual en su campo, defendiendo, entre comillas, más que los intereses del pueblo hondureño, los intereses de cada partido, que entre comillas es lógico. Pero la verdad es que lo que el pueblo hondureño al final aspira y anhela es que haya transparencia y garantía del proceso electoral antes que, vuelvo y le repito, esos intereses finales y mezquinos que cada partido político puede tener. Abogado Zúñiga, nos vamos a una breve pausa comercial, no nos cambien, ya regresamos con más información y más análisis sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento a través de su programa de entrevistas La Palabra. Nos vamos a una pausa, pero antes queremos recordarles, Ficosa te apoya para cumplir tus metas y por ahorrar puedes ganar hasta 1 millón de lempiras en premios en efectivo. Elige ahorrar porque ahorrar es poder ganar con Ficosa.
La pausa, ya volvemos con más. Garantiza tu tranquilidad y la de tu familia. Construye con materiales de primera calidad. Construye con Cemento Bijao, la marca líder en Honduras. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Continuamos en este su programa de entrevistas, La Palabra, con el abogado y analista José Zúñiga, también colega periodista que conoce pues de varios temas, y en este momento pues hablamos sobre esta temática electoral que nos tiene tan preocupados. La concejal Ana Paola Hall y José López han dicho que han recibido amenazas de forma directa del concejal Marlon Ochoa. Abogado Zúñiga, ¿usted considera que el próximo proceso electoral podría haber violencia al no salir resultados del próximo proceso electoral a través de las concejales Ana Paola Hall y José López, porque ellas son las que están como de acuerdo, ¿va? Y entonces Marlon Ochoa está como solo, ¿va? Claro. Entonces, al final recordemos que es un ente colegiado y gana la mayoría de votos en una decisión. Entonces, póngale que en este sentido no gana determinado partido, sea el liberal, sea el Partido Nacional o sea el Libre. ¿Cree usted que vaya a haber violencia al un partido no aceptar la derrota? Claro que sí, mire, esperemos que no, lógicamente, pero lo que la historia nos ha dictado, sobre todo, es que un partido, ejemplo, como el Partido Libertad y Refundación, que se ha hecho en las calles, que ha sido un partido de protesta, ha sido un partido que, entre comillas, tenemos que destacar eso, políticamente hablando, cuando ellos hacen llamados, acuerpan a su precandidato y a las autoridades políticas de este partido, pues al no aceptar los resultados electorales, estos podrían salir a la calle a como dicen, a hacer las manifestaciones que esperamos sean pacíficas, ¿no? Y obviamente las consejeras, el Estado está en la obligación de darles la protección necesaria, tanto a ellas como a su familia, las 24 horas, los 7 días de la semana, porque es parte de lo que el Estado debe de garantizar como tal. Políticamente hablando está, como decimos popularmente, la otra cara de la moneda, en donde el Partido Nacional y el Partido Liberal, sobre todo el Partido Liberal, ha sido un partido que ha estado bastante dormido. Ha sido un partido que ha estado bastante dormido, políticamente hablando, cuando estos han tratado de hacer llamados a su gente, han sido muy pobres las manifestaciones, por decirlo de cierta manera, y el Partido Nacional pues ha sido un partido que a través de otras manifestaciones, como el BOC en su momento, tampoco hubo el acuerpamiento que se esperaba. Entonces, si medimos lo que se puede dar, un posible escenario del 30 de noviembre, de repente el Partido Libertad y Refundación es el que podría tener más presencia en las calles. Partido que ya tiene bagaje en eso, digámoslo de cierta manera. Pero sí, como le digo, esto es un escenario probable que se daría cuando los resultados electorales no se garantizan con la transparencia del caso. Retrotraigámonos, como le decía, a lo que sucede en el año 2021. Hubo paz, hubo aceptación de parte de todos los participantes, producto de esa votación masiva que se hizo y producto, obviamente, de el cansancio que venía dejando ya un desgaste del Partido Nacional. Miro a Unas Riafura. Él es un hombre, como precandidato del Partido Nacional, es un hombre de mucha paz, es un hombre carismático de cierta manera y con una imagen que generó un poco de controversia, sin duda alguna, por las acusaciones en el manejo de algunas situaciones propias de la alcaldía, pero si usted revisa el discurso de Unas Riafura, no es un discurso para prenderle fuego al país. Ahora sí, distinto un poco el señor Salvador Narrala, que lo miro más
aguerrido a él en ese aspecto. Pero, como le digo, un partido liberal que no termina, entre comillas, de despertar, o sea, por ejemplo, políticamente. de ganar el Partido Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal se quedarían tranquilos aceptando la derrota. Se lo digo y se lo pregunto porque recuerde que detrás del Partido Nacional y el Partido Liberal, ya lo han dicho muchos líderes del mismo Partido Libertad y Refundación, están grupos de poder, están gente de la derecha que no coincide con las ideas de Libre. Totalmente de acuerdo. Romeo Vázquez Velázquez, un montón de gente que han venido siendo oposición férrea al Partido Libertad y Refundación. Entonces no creo que también ellos vayan a aceptar un triunfo. No, es que cuando yo le digo, mire qué interesante lo que usted me pregunta. Obviamente ellos no van a salir con discursos de alegría o simpatía, o sea, mirando esos posibles escenarios. Yo o hacía hincapié en las reacciones que históricamente nos han ido demostrando al momento de estos liderazgos, motivar a su gente a salir en las calles, cuáles han sido dichos escenarios. Han habido, y usted mire a través de los medios de comunicación, han habido demostraciones de poder en las calles. Y las demostraciones de poder de parte del Partido Liberal ha sido escasa. Y revise en los medios de comunicación tradicional o a través de los celulares, o del mismo, el Partido Nacional ha tenido, si bien es cierto, no tan escasa como el Partido Liberal, pero discreta. Ha sido más discreto. Entonces, recuerde que el Partido Libertad y Refundación, quieras o no, es el partido que tiene el poder, tiene las armas, o sea, tiene los elementos de seguridad a su disponibilidad, pero aquí el marco que se debe respetar siempre, estamos poniéndolo, vuelvo y le repito, en un caso que Libertad y Refundación quedara. La garantía constitucional que debe de existir del respeto a la manifestación pacífica. Ojo, también está, como decimos, la otra cara de la moneda, que puede ser una realidad, que ganara el Partido Nacional, o por qué no decirlo, que ganara el Partido Liberal, en donde usted esté seguro que la manifestación de las coordinaciones del Partido Libertad y Refundación no aceptarían tampoco de la mejor manera estos resultados. O sea, ¿quién nos traería paz? Porque tampoco se trata de prenderle fuego al país. Se trata de que lleguemos a las elecciones, vayamos todos a las urnas, elijamos a quien tengamos que elegir y que luego pues el conteo y el proceso de escrutinio y el proceso de que se den los resultados se dé en una relativa paz y en una condición o en una actitud en la que todos los hondureños aceptemos los resultados que salgan de esas elecciones. ¿Cómo debería ser ese proceso el mero día de las elecciones, abogado? La votación masiva. No hay que buscarle, como dicen ya en el argot popular, 5 patas al gato, que solo tiene 4. La votación masiva, sin duda alguna, evitaría cualquier especulación, porque si a X o Y partido se le va venciendo por una diferencia abismal de 200,000 votos, 250,000. ¿Cuánto sería? De algo irreversible. Abogado Zúñiga, ¿cuánto sería una diferencia de votos peligrosa? Lo que se dio en el 2017, 50,000 votos, que fue con lo que ganó Juan Orlando Hernández. Sí. Aparte de que se cayó el sistema. Claro. Eso es algo apretado. Si usted revisa las estadísticas... O sea, estuvimos a punto entonces de una guerra civil acá. Prácticamente. En ese momento, digo yo, me refiero. Mire qué interesante. O una convulsión social. Sí, es que hubo una convulsión social, hubieron muertos. Sí. Lo que pasa, vuelvo y le repito, que el poder, o sea, propiamente hablando, el Partido Nacional tenía las armas. Entonces, obviamente, cuando usted tiene las armas, tiene el poder para evitar situaciones de convulsión social. Honduras, históricamente hablando, ha sido un país pacífico. En otros países centroamericanos sí han estallado guerras civiles por cuestiones de ese índole. Le voy a preguntar, hay hacer una pregunta, no sé, un poco incómoda tal vez. ¿Y hoy quién tendrá las armas? No, es que está claro, lo tiene el Partido Libertad y Refundación, obviamente, lo tiene el gobierno actual. O sea, lo que está a la vista, como dicen popularmente, no ocupa anteojos.
Mire, el 2021, a pesar de todo, el Partido Nacional, hay que destacarle algo, que tiene una militancia bien disciplinada. Y a pesar del desgaste de 12 años, sacaron aproximadamente 1.231.000 votos, por ahí anda la media, la estadística del Partido Nacional de ese tiempo, y el Partido Libertad sacó 1.750.000 votos. Estamos hablando prácticamente de una diferencia de más de medio millón. Entonces hubo una clara victoria de parte del Partido Libertad de Refundación que, ojo, quieras o no, guste o no guste, y hay que ser neutrales mucho con este comentario que voy a hacer. El ingeniero Salvador Narrala le aportó votantes al Partido Libertad y Refundación. ¿Por qué? Porque él arrastró la gente que simpatiza con él y aparte varias personas de ese voto independiente. Y eso es lo que hoy quiere facturar políticamente el señor Salvador Narrala con 3 elementos. Vuelvo y le repito. 1, la historia del Partido Liberal de más de 130 años. 2, la figura como tal del señor Salvador Narrala, que ha ido agarrando, entre comillas, un cierto bagaje político. Y el tercer elemento, que creo que es, como dicen popularmente, el as que ellos consideran que tienen bajo la manga, que sería el voto independiente. Y que como lo sabemos, el voto independiente sin duda alguna va a jugar un papel trascendental este 30 de noviembre. ¿De cuánto? ¿De un 40%? De un 40%, el voto independiente es un 40%, sin duda alguna, si no es que más. Recuerde que muchos de nuestros gobernantes, antes del 2021, estaban gobernando con un 34, entre comillas, hasta un 37% del apoyo popular, y por eso no se generaba un ambiente de gobernabilidad total en el país. Pepe y Juan Orlando creo que llegaron con esa cifra. Esa ha sido la media. Por ahí, ¿no? Sí, esa ha sido la media. 34, 37%. Ajá. Y por eso es que siempre se ha puesto mucho en la mesa de discusión el tema de la segunda vuelta electoral, que en el ámbito político pues no existe el asidero dentro del Congreso Nacional para que pues pudiéramos tener una segunda vuelta. Ya viendo las elecciones, ¿a quién considera, bueno, y luego de los resultados de las primarias, ¿a quién considera que se va a enfrentar en las elecciones generales? ¿Narrala, Papi a la Orden y Rixi Moncada? ¿O solo Papi a la Orden y Rixi Moncada? Esto se lo digo en función de los votos que sacó cada partido. Sí, claro. ¿O cree que habrá una alianza entre Partido Nacional y Partido Liberal? Porque dudo que haya una alianza entre esos dos partidos y Libre, no lo sé, pero lo veo un poco más difícil. Claro. Recordemos que el Libre tampoco va a optar con los votos de Partido Salvador de Honduras o los seguidores del ingeniero Narrala. Tampoco va a contar con mucho nacionalista que estuvo molesto con el gobierno de Juan Orlando Hernández en aquel entonces y que le dieron la espalda al Partido Nacional. O sea, ¿quién se va a enfrentar y quiénes son las dos figuras más importantes para las próximas elecciones generales? Mire, sin duda alguna, ideológicamente ahí nos encontramos con un choque. Un choque me refiero al que el Partido Libertad y Refundación tiene una ideología política muy propia, donde obviamente los partidos tradicionales o el bipartidismo, como ellos le han llamado, ya no choca. O sea, no hay un encuentro, por decirlo, de que vamos a agarrar gente del Partido Liberal o del Partido, ni digamos del Partido Nacional. O sea, y el Partido Nacional, de cierta manera, vuelvo y le repito, está trabajando, entre comillas, muy calladamente. Digo calladamente porque su máximo líder, el señor Narria Fura, no es una persona muy mediática ni de mucho discurso, pero sí de visitar pueblo, municipio o aldea por aldea. No es mediático, pero sí es popular. Sí es popular, o sea, sin duda alguna. Y el señor Salvador Narrala apuntando, esa es su carta sin duda alguna fuerte, apuntando al voto independiente. Ahora, en cuestión de voto, queda el Partido Nacional, el Partido Libre
Y el Partido Liberal en tercer lugar, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Me refiero en función de los votos que se sacaron en las elecciones primarias, ¿no? Eso obviamente de aquí a noviembre puede cambiar, pueden haber alianzas, que no se descarta nadie que puedan haber alianzas entre los partidos, no se sabe entre cuáles, pero que... Pero serían alianzas de orden, como decimos popularmente, hablados bajo la mesa, porque ya el tiempo tampoco da para... ceder cabezas, como decimos popularmente. Sí, no sería una alianza, me refiero como la que cuando ganó Pepe, que por ejemplo se incluyó a varios de la UD en su gobierno y a varios de la DC o a varios de otros partidos en puestos claves también del gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Que fue hablado, por eso le digo, fue hablado bajo la mesa, sí. No fue que se puso en una papeleta, sino que fue hablado. Pero sí se podrían prestar votos. ¿Por qué no? Claro que sí, o sea, no se descarta nada. O sea, podrían sentarse los dos liderazgos, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional Ahora, y repartirse. Yo siento, abogado, que los tres partidos están confiando en el voto independiente, en agenciarse la mayor parte del voto independiente. Sin duda alguna. O sea, me parece a mí, ¿no? Y el voto joven. Mire, el voto joven, sobre todo, si usted hace una media del voto joven, en Honduras es considerable. Recuerde que hay un censo aproximado de más de 6,5 millones de personas que van a estar habilitadas para votar. Vamos a ver si se cumple con el orden constitucional de que es un deber y un derecho del hondureño ir a ejercer el sufragio. Y estos como le digo, van a dar una balanza de si vamos a darle a X o Y personas el voto. Ahora, aquí la fórmula de la que no hemos hablado y que va a ser esencial es las propuestas. Le pido un par de minutos, abogado, porque vamos a hacer otra breve pausa comercial. Ya volvemos con más de su programa, La Entrevista, de Entrevistas La Palabra. Ya volvemos. Bien, gracias pueblo hondureño, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estamos en el programa de Entrevistas La Palabra hoy con el abogado José Zúñiga, pues analizando el tema político y especialmente electoral en nuestro país, porque es el tema que nos interesa. Hace poco se pelearon los concejales en el Consejo Nacional Electoral. Ya Marlon Ochoa fue a denunciar a las concejales Ana Paola Hall y Cosette López al Ministerio Público. No sabemos qué esperar de este próximo proceso electoral, pero usted me hablaba de algo muy importante, abogado, que va a definir pues en las próximas elecciones el futuro de cualquier partido o de sus candidatos, la propuesta política que se le va a presentar a la población hondureña, que de eso hasta el momento no hemos tenido nada, y más aún, lamentablemente las propuestas políticas en los últimos gobiernos no se han cumplido para nada. Claro, mire, si usted empieza a hacer un recuento, bien es cierto, se han hecho algunas obras, ¿verdad? También no es menos cierto que no se ha cumplido con todo lo que se puso en el pliego de propuesta. Y fíjese, yo no sé si producto más bien de eso es que hoy el liderazgo político en nuestro país, hablando propiamente de los precandidatos, se ha reservado de cierta manera a no hacer propuestas tan, entre comillas, magníficas que realmente tengan un bienestar directo sobre el pueblo hondureño. Siempre hay tres ejes que se manejan y que el pueblo hondureño anhela realmente que puedan tener un cambio real, sostenible y que le den, como decimos popularmente, una vuelta total a lo que hoy tenemos como la Honduras que tenemos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema seguridad, salud y educación. Cuando hablamos de seguridad, licenciado, miramos aquí nomás al Salvador, en donde ahí tiene, a pesar, entre comillas, de que la reelección en El Salvador era ilegal, pero fue apoteósico el apoyo que tuvo Nayib Bukele. Fue el presidente más votado históricamente a nivel latinoamericano. Entonces, más del 80%. Más del 80% de votos. Óigame, son fenómenos políticos
electorales. O sea, ya cuando se eligen, por ejemplo, presidentes con más del 80% de los votantes, óigame, ¿quién va a decir que se eligió fraudulentamente? Correcto. Nadie. Entonces, digo yo, o si ustedes, o usted como pueblo hondureño nos ve, si por lo menos la clase política en nuestro país o los liderazgos que están ahí se enfocaran en un tema, en uno solo, pero como decimos popularmente, de manera cuidadosa, que hiciera una transformación total, que el pueblo hondureño pudiera decir, Dios mío, esto nos cambió. Yo le apuesto que en tema de salud, o que, vuelvo y le repito, hay en proyecto, pero está en proyecto todavía, de la actual administración, la construcción y finalización de los 8 hospitales y estén bien abastecidos, pues, y se sintiera de manera directa ese podríamos decir, beneficio para el pueblo hondureño, pues, ¿verdad? Entonces, el mensaje, podríamos decirlo de cierta manera, es que para cualquiera de los liderazgos, pues, se enfoque en uno o dos temas, pero de manera bastante cuidadosa, a que realmente el pueblo hondureño pudiera tener un cambio sustancial y radical, bueno, sobre todo. Eso del fenómeno Bukele es porque también aquí, es por el motivo por el cual en nuestro país se ha propuesto el tema de la segunda vuelta. Así no es. Porque va a salir un presidente con más de 80% de popularidad en nuestro país, porque yo lo dudo, que alguno tenga ese nivel de popularidad, pero que por lo menos elijamos a nuestras autoridades con más del 50 o 60%, ¿no? Totalmente. O sea, porque esa es la intención de la segunda vuelta, que fue también una campaña política en el pasado proceso electoral. Otra cosa que, por ejemplo, como periodista, yo veo muy importante era las reformas que se dijeron se iban a hacer a la ley orgánica del Congreso Nacional de forma inmediata, al solo iniciar la administración de don Luis Redondo. Así es. La otra cosa, el tema de las reformas al Código Penal, que oígame, cuando se aprobaron en aquella diarrea legislativa, cuando él estaba pues, gobernando todavía el Partido Nacional, fue algo que nosotros dijimos, el acabose, aquí los delincuentes van a hacer lo que quieren, porque se bajaron las penas, se es más blandengue ahora para las penas de violación, de maltrato a las mujeres, de robo o de malversación de caudales públicos, todo eso se ablandó. Y eso es lo que quería que se volviera a reformar para poner sanciones fuertes contra esos delitos. Lamentablemente nuestra clase política se acomodó y dijeron, no, eso más bien nos va a perjudicar. E incluso viniendo a derivar en el hecho de que la CICI también no puede ser una realidad en nuestro país. Y cuando hablamos de la CICI propiamente hablando, no lo enfaticemos en un color o bandera política, porque al final creo que a ningún político de ningún partido le conviene que la misma se instale aquí en Honduras. El Código Procesal Penal, como usted, y el Código Penal, como usted bien lo ha mencionado, de manera acertada, licenciado, las temáticas propiamente que tiene que ver con la malversación de fondos públicos, la violación a los deberes de los funcionarios y toda esa temática, hemos visto cómo bajó, e incluso en claros hechos y actos de corrupción, muchos de estos políticos han quedado en libertad producto de lo que hoy es nuestro ordenamiento jurídico penal. De aquí también el hecho de que hoy el Estado de Honduras pueda garantizar la persecución penal a través del Ministerio Público de todos aquellos actores que han cometido actos de corrupción es fundamental. Aquí voy a detenerme un poco y voy a destacar que hay sectores que, si bien es cierto, han dicho que no están de todo conformes con el fiscal general, el señor Joel Zelaya, pero como decimos popularmente, no se puede quedar bien con todo el mundo. Sí destacaré que él sale a dar la cara, habla de casos emblemáticos y de cierta manera se pone en la palestra pública para responderle al pueblo hondureño de lo que se está haciendo en la acción penal pública, hecho que guste o no guste, durante 10 años en la administración anterior prácticamente no se tuvo. Entonces, vuelvo y le repito, todo esto para tener un Estado con gobernabilidad y con buenos ojos, por decirlo de cierta manera, para que no derive en posibles crisis sociales,
es necesario que nuestros liderazgos para este 30 de noviembre se preparen con verdaderas propuestas que puedan ser cumplidas para el pueblo hondureño y de esta manera cambiar el rostro de la Honduras que hoy en día todavía está en ese proceso de construcción. Abogado, hemos llegado al final de este espacio de entrevista. Como siempre vamos a mantener la temática y la costumbre de nuestro compañero Raúl Morazán, porque de eso se trata la palabra, que a la hora ya final pues nos resuma en una sola palabra o en la frase más corta que usted pueda ciertos términos de interés nacional que tenemos sobre las temáticas pues que a nivel nacional nos interesa al pueblo hondureño. Cuéntenos, ¿qué piensa usted de las próximas elecciones generales? Apretadas. ¿Qué opina del tripartidismo dentro del Consejo Nacional Electoral? Defendiendo sus propios intereses y no los de Honduras. ¿Qué opina del pueblo hondureño frente a de cara a este año electoral? Un pueblo noble con ganas de salir a votar. El papel de las Fuerzas Armadas. Todavía se ha quedado a deber. Y finalmente, pues, ¿qué futuro le depara a Honduras de no tener elecciones transparentes? Nuevamente sumirnos en una crisis social en donde esperamos que no vuelvan a haber muertos. Gracias, abogado Zúñiga, por haber estado con nosotros, por departir con nosotros y con nuestra teleaudiencia, pues las opiniones tanto legales como personales que nos ha dado en torno a una temática tan importante como es este proceso electoral al que nos vamos a enfrentar este próximo año los hondureños, y que igual que con el momento cuando sacamos a Juan Orlando Hernández, y que disculpe que lo diga de esta manera, pero que estábamos en una crisis los hondureños porque estábamos ya con un segundo periodo que era totalmente ilegal y no sabíamos para dónde íbamos porque estábamos casi frente a un tercer periodo más ilegal todavía. Correcto. Y estábamos con el tema de las sedes, había un tema de preocupación de corrupción en nuestro país increíble. Entonces, creo que estamos casi en la misma situación crítica de polarización partidaria y política que tenemos los hondureños. Así que lo único que esperamos, como mencionaba el abogado Zúñiga, para poder salir de estas Honduras, lo único que debemos de hacer es participar en las elecciones y votar masivamente y cuidar ese voto y los resultados que el Consejo Nacional Electoral de forma transparente y oficial dé a conocer el día de las elecciones. Nos vamos, no queda tiempo para más, los dejamos, pero les invitamos para que continúen con la señal de LTV. A continuación, nuestro noticiero LTV Noticias Estelares, donde le tendremos todas las informaciones más importantes de este día. Buenas noches.